Bueno, Gracias. bueno, estamos con Carlos Delfrade, legislador santafesino, un compañero de, de andadas, ¿no? De políticas y fundamentalmente, bueno, un periodista y un luchador y alguien que ha reflexionado y se ha interrogado sobre la problemática narco, digamos, para decirlo en términos generales, en Rosario. Y en virtud de los últimos sucesos, queríamos sobre todo puntualizar en algunas cuestiones que van quedando fuera del discurso del gobierno y de los medios masivos, y que tiene que ver con un abordaje fundamentalmente que deja de lado la responsabilidad policial y que no solo deja de lado la responsabilidad policial, sino que incorpora la posibilidad de de la militarización. Entonces, frente a ese abordaje, bueno, queríamos saber cuál era no solo tu posición, sino qué reflexión, digamos, tenés respecto de eso. Sí, lo que nosotros estamos viendo es que en la ciudad de Rosario se está llevando adelante un experimento social de lo que pueda ser la práctica concreta en la Argentina de la doctrina de seguridad continental de los Estados Unidos, que necesita la excusa del narcotráfico para desarrollar un plan que significa que el ejército deje de custodiar las fronteras externas y se meta a combatir lo interno, algo que ya pasó en Colombia, en México, en Brasil, con miles de muertos y con más narcotráfico, con esta idea de agrandar todo lo que se genera en las luchas territoriales barriales, porque en Rosario el problema es que lo que está generando el drama de los asesinatos son bandas narcopoliciales barriales, no hay carteles ni siquiera regionales. Por eso hay una sobredimensión del problema que genera mucho miedo en la población, o cosa que hace que la población genere entonces el pedido de mano dura permanente. Los gobiernos responden a eso e increíblemente se ponen de acuerdo tanto el presidente de la Nación Milei como el gobernador Puyaro para esto de guerra contra el narcoterrorismo, traer a las Fuerzas Armadas, y realmente lo que vemos es una sobredimensión que lo único que va a servir es para repetir lo que ya pasó en América Latina, control social sobre la población, y como este es un negocio multinacional y paraestatal que es el narcotráfico, lo que va a cambiar son los últimos eslabones de la cadena de comercialización, algunas bandas, pero por arriba es intocable, es invicto, porque el flujo de dinero es directamente proporcional a la razón de ser del capitalismo. Hay tres negocios ilegales que el capitalismo necesita: el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas. Eso forma parte hoy del 40% del sistema financiero internacional, regional, argentino, latinoamericano. Por eso hay una gran hipocresía en todo esto. Se deja de lado el problema policial porque el problema policial lo que denuncia es un problema político provincial. Y si todo fuera así, si fuera así como nosotros decimos, político provincial, con una decisión política de todos los sectores políticos involucrados en la legislatura provincial de eliminar los nichos de corrupción de la policía, la cosa se resuelve adentro. No sería posible sobredimensionar el problema, no sería posible traer la ayuda de fuerzas federales que por undécima vez vuelven a Rosario, porque nunca se quiso enfrentar la eliminación de los nichos de corrupción de la policía porque no hay acuerdo político para hacerlo. Entonces ese fracaso generaría entonces que no se lleve adelante este proyecto. Pero como el proyecto es el que se tiene que llevar adelante, lo que puede pasar, lo que se está discutiendo en esta semana, es dejar de lado la ley de seguridad interior para meter en esta semana, nada menos que el 24 de marzo, a las Fuerzas Armadas en las calles para generar, insisto, control social con la excusa de combatir el narcotráfico. Y Carlos, el hecho de que permanentemente veamos a los cabecillas de las bandas narcos en las cárceles, y más allá de su capacidad operativa desde el interior de las cárceles, y que veamos que los asesinatos son perpetrados por bandas
que tienen la apariencia, digamos, de bandas huérfanas, ¿no? De gente muy joven, que actúa con total soltura. La sensación, esto es casi como un impresionismo, sin fundamento. Es como unos pibitos, ayer un amigo historiador Bruno Napoli me decía, unos pibes en OJ ponen en vilo a una ciudad entera. Es curioso, ¿no? ¿No hay algo desproporcionado? Sí, pero en medio del miedo que genera ese asesinato y la visualización por todos los medios de comunicación de eso, genera estupor y genera la necesidad de la gente de decir queremos algo de tranquilidad y para eso, como las fuerzas federales durante 10 veces fracasaron, necesitamos algo más poderoso. Entonces se empieza a presionar, como era en 1975, sobre las Fuerzas Armadas para que ellos tomen las calles de la ciudad. Una cosa realmente muy fuerte, pero es un experimento sociológico, político, que tiene connotaciones económicas, porque en forma simultánea a todo esto se firmó un memorándum de intención entre la aduana argentina y el Comando Sur del Ejército norteamericano para que se hagan cargo de la planificación de la vía troncal navegable del Paraná, lo cual es una locura, pero ya lo hizo Paraguay en el año 2019, lo remarcó en 2022, así que es realmente increíble, pero son las dos caras de la misma moneda. Yo digo que es increíble porque de esto veníamos escribiendo ya desde el año 2000, hace un cuarto de siglo que venimos diciendo, ojo, que todo esto de las bandas van a empezar a generar la idea de que es imprescindible volver al ejército a las calles. Pasó en Colombia, pasó en México, pasó en Brasil, en Perú, en El Salvador, en Honduras. Y el drama es enorme. Hay narcotráfico y miles de muertos y por supuesto miles y miles de personas inocentes. Necesitan de la sobredimensión, necesitan de la hipocresía, de la puesta en escena, en el teatro. Hipocresía significa etimológicamente eso, ejecutar en teatro. Y eso es lo que está pasando hoy en Rosario. Ahora, el experimento ese lleva a crisis la democracia en todo el país. Vamos a tener una democracia de cada vez más baja intensidad en la Argentina. Incluso dentro de su propia lógica, ¿no? Eh, Había escuchado la semana pasada la persona encargada de la seguridad de El Salvador hacer una crítica, ¿no? Decir, muchachos, ¿Para no. qué muestran las fotos si no tienen la calle controlada? Eso es lo que decía. Exacto, exacto. Aún dentro de su propia lógica muestran también una inutilidad importante. En el caso de Bullrich es conocida su inutilidad, aparte de la criminalidad de algunos de sus actos a cargo del Ministerio de Seguridad. Basta recordar el caso de Santiago y el caso de Rafael Nahuel, o el hecho de que una final de un partido de fútbol no se haya podido jugar en el país porque ella no pudo garantizar la seguridad de un simple partido de fútbol, ¿no? Pero es impactante cómo corren detrás de la inmediatez bueno, del temor de una parte de la sociedad y de un discurso que se viene masticando ya de largo aliento, ¿no? Sí, pero además porque en realidad la política se subordina a las encuestas y como en las encuestas da bien posar a los Bukele, llamar a las Fuerzas Armadas, hacen eso, lo cual es tremendo porque la política ya se olvida permanentemente de su idea original que era generar construcciones a partir del Estado y los gobiernos para transformar la realidad. Acá no, acá se trabaja sobre la consecuencia para responder a lo que dice la encuesta del momento. Eso es terrible, porque no transforma nada y es más, se ahoga la política, se la subordina a los poderes económicos. Esto es lo más tremendo de todas estas historias. Dos cositas últimas para no quitarte más tiempo. Sí. ¿Cuál es el rol de los puertos privados en todo Los esto? puertos privados son los lugares en donde hoy se está exportando la mayoría de la cocaína que desde hace 46 años sale por el puerto de Rosario, cuando la dictadura militar de Videla y la de Banzer en Bolivia hicieron que el primer cargamento de 200 kilos de cocaína saliera por la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. Hoy ese lugar obviamente lo ocupan los puertos privados, que está bien porque es la burguesía, la gran burguesía de Santa Fe, la gran burguesía argentina, la gran burguesía de Brasil, la gran burguesía de México, la que realmente maneja el narcotráfico. Son esos eslabones superiores a los que nos llega. Por eso es una gran mentira decir vamos a aniquilar el narcotráfico, porque es aniquilar a la burguesía que hace
posible este desarrollo tan desigual que produce el capitalismo en cualquier lugar del mundo y fundamentalmente en América Latina. con la complicidad de las dependencias aduaneras que se emplazan en Absolutamente. estos puertos. Porque ellos necesitan un Estado bobo y cómplice de esas grandes empresas. Y una última cosa, ya que citaste ejemplos de países donde se implementaron políticas de seguridad como las que ahora, de manera maltrecha, ya de entrada, nos presenta la ministra de Seguridad y acepta el gobernador. eh, ¿Hay algún caso? Se cita muchas veces el caso de Bogotá, se citan algunos casos donde ha habido una intervención social Sí, fuerte, pero sí, me quedo siempre con una sensación ambigua, digamos, cuando escucho de qué se tratan esas intervenciones. Pero ¿hay algún sí. caso, aunque sea minúsculo, en el que el narco haya retrocedido, digamos, frente a una intervención, no necesariamente solamente del Estado, sino también de carácter popular o con otros actores, digamos, alineados? Re- Pensar en el retroceso del narcotráfico es pensar en el retroceso del capitalismo, y eso no se ha dado en ningún lugar. Lo que sí se ha dado, retroceso de violencias urbanas, eso sí se ha dado. Se ha dado, por ejemplo, en sociedades que han incluso legalizado el consumo de todas las sustancias, Portugal, por ejemplo, u otros lugares de Europa, o en ciertos lugares, en ciertas ciudades en América Latina, eso se ha dado. Pero lo de Colombia no es un buen ejemplo, porque en realidad lo que Colombia hace es desarticuló a dos carteles nacionales e internacionales, como era el de Medellín y Cali, y los reemplazaron 350 pymes, que son las 350 bancrim, le llaman los colombianos, bandas criminales. Por eso Colombia sigue siendo hasta el día de hoy el primer exportador de cocaína de América al mundo. Ahí Mm. está la trampa. No hubo en realidad una derrota del narcotráfico, hubo una disminución de la violencia tremendo que adquirió en los últimos años 80 y principios de los años 90 hasta que lo matan a Pablo Escobar Gaviria. Bueno, Carlos, te agradezco un montón esta A conversación vos, para coyunturas y bueno, nada, seguiremos conversando y espero que nos veamos en Rosario. un abrazo grande, Ariel, Un gracias por abrazo. todo, muy amable. Chau, Gracias. chau. Pago, ¿eh? Sí, Chau. sí.